Mi madre vació mi habitación mientras yo estaba en el funeral de mi abuelo, todo para darle mi cuarto a su hijastra. Pero mi abuelo me dejó la casa en su testamento, ahora fui yo quien le hizo las maletas. Nunca pensé que el día del funeral de mi abuelo terminaría siendo el día en que mi vida cambiaría para siempre. Mi abuelo era el pilar de mi mundo, el único que realmente me entendía y me apoyaba sin importar qué. Tenía 73 años cuando murió, un infarto lo llevó de repente, y aunque sabíamos que no estaría con nosotros para siempre, nadie estaba listo para despedirlo tan pronto. Yo, menos que nadie, vivía con mi madre, su esposo Carlos y la hija de este, Sofía, en la casa de mi abuelo desde hace años. No era una situación ideal, pero mi abuelo siempre insistió en que yo me quedara allí con ellos. Decía que esa casa era mi hogar tanto como el suyo, y mientras él estuviera vivo, nadie me iba a sacar de ahí. Mi madre y Carlos llegaron a la casa hace unos 5 años, cuando se casaron, y Sofía, que tiene 22 años, vino con ellos. Desde entonces, las cosas entre nosotros fueron tensas. Mi madre cambió mucho con el tiempo, se volvió más fría conmigo, y Carlos y Sofía no hacían mucho por mejorar las cosas. Pero mi abuelo siempre estaba allí para defenderme, para recordarle a mi madre que yo no era un estorbo, que tenía derecho a estar en esa casa. El día del funeral fue gris y pesado. Me levanté temprano, me puse una camisa oscura que encontré en mi armario y salí hacia la iglesia. Mi madre estaba en la cocina, hablando por teléfono, y apenas me miró cuando pasé. Carlos estaba viendo televisión en la sala, y Sofía, como siempre, estaba encerrada en su cuarto con audífonos puestos. Nadie dijo nada sobre el funeral, nadie me acompañó. Fui solo, la ceremonia fue dura. Ver el ataúd de mi abuelo allí, rodeado de flores, me rompió el corazón. Había gente del pueblo que vino a despedirse, vecinos y amigos que lo querían mucho. Yo me senté adelante, escuchando al cura hablar de su vida, de lo generoso que había sido. Tenía una foto de nosotros dos en la mesa, una que tomamos hace años en el porche de la casa. Él estaba sonriendo, con su sombrero viejo, y yo estaba a su lado, sosteniendo una caña de pescar. Ese recuerdo me dio algo de paz en medio de todo el dolor. Después del funeral, fui al cementerio con algunos familiares. Mi madre no apareció. Dijo que tenía cosas que hacer en casa, y Carlos y Sofía ni siquiera se molestaron en inventar una excusa. Enterrar a mi abuelo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando terminó, me quedé un rato allí, solo, mirando la lápida recién puesta. Gracias por todo, murmuré, aunque sabía que él ya no podía oírme. Volví a casa agotado, con la cabeza hecha un lío. Solo quería llegar a mi cuarto, cerrar la puerta y dormir hasta que el dolor se hiciera un poco más pequeño. La casa de mi abuelo era grande, de madera vieja pero sólida, con un porche que crujía y un jardín que él cuidaba con cariño. Mi cuarto estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo, un espacio pequeño pero mío. Tenía mi cama, un escritorio lleno de libros y unas cajas con cosas que había ido juntando con los años. Era mi refugio en esa casa donde a veces me sentía como un extraño. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta y había ruido dentro, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Entré y vi a mi madre en el pasillo, con una caja en las manos. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, pero no me respondió. Solo siguió caminando hacia la sala. Subí las escaleras rápido, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho, y cuando abrí la puerta de mi cuarto, se me paró el corazón. Estaba vacío. Mi cama no estaba, mi escritorio no estaba, mis libros, mi ropa, todo había desaparecido. Las paredes estaban desnudas, el suelo limpio como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Por un segundo pensé que me había equivocado de habitación, pero no, era mi puerta, mi espacio. Bajé corriendo las escaleras y encaré a mi madre, que ahora estaba apilando cajas en la sala. «Mamá, ¿qué hiciste con mis cosas?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba temblando. Ella me miró por fin, con una expresión fría. «Ya eres grande», dijo, como si eso lo explicara todo. «Sofía necesita ese cuarto ahora. Tus cosas están en el garaje, puedes sacarlas cuando quieras. «¿Qué?», dije, sin creer lo que oía. «¿Hiciste esto mientras yo estaba en el funeral de mi abuelo?». «Ese era mi cuarto». «Ya no», respondió ella, encogiéndose de hombros. «El abuelo no está aquí para defenderte más, y nosotros necesitamos el espacio. Sofía se queda con el cuarto, y tú puedes dormir en el sofá o buscarte otro lugar». Miré a mi alrededor y vi a Sofía bajando las escaleras, con una caja de sus cosas en las manos. «Gracias, mamá», dijo, sonriendo como si nada. Luego me miró y agregó, «No te enojes, es solo un cuarto. Ya encontrarás dónde poner tus cosas». No podía hablar. Subí de nuevo, entré al que había sido mi cuarto, y vi que ya estaba lleno de cosas de Sofía, su ropa en el armario, sus pósters en las paredes, mi cama ahora con sus sábanas. Todo lo que era mío había sido borrado en unas horas. Bajé, agarré mi chaqueta y salí de la casa sin decir una palabra.
Caminé por el barrio, con la cabeza dando vueltas, tratando de entender cómo mi propia madre podía hacerme esto el mismo día que enterré a mi abuelo. Esa noche dormí en el sofá, o más bien intenté dormir. Mi madre y Carlos estaban en su cuarto, y Sofía estaba arriba, en mi habitación, escuchando música como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el techo, pensando en mi abuelo, en lo que diría si viera esto. Y entonces recordé algo que él me había dicho hace meses, medio en broma: esta casa es tuya, pequeño, algún día lo sabrás. En ese momento no le di importancia, pero ahora me preguntaba si había algo más detrás de esas palabras. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era un número que no conocía, y cuando contesté, una voz grave me saludó. «Soy el abogado de tu abuelo», dijo el hombre. «Necesito hablar contigo sobre su testamento. ¿Puedes venir a mi oficina hoy?». No lo pensé dos veces. Me levanté, me puse lo primero que encontré entre mis cosas en el garaje y fui a verlo. La oficina del abogado estaba en el centro del pueblo, un lugar pequeño con paredes llenas de libros y un escritorio viejo. El hombre, que se llamaba Don Raúl, me recibió con una sonrisa amable. Me siento frente a él y saco unos papeles de una carpeta. «Tu abuelo dejó un testamento», empezó, mirándome serio. «Y en ese testamento, te dejo la casa. Toda la casa, a tu nombre». Me quedé helado. «¿La casa?», pregunté, como si no hubiera entendido. «La casa donde vivimos». «Exacto», dijo él. «Legalmente, desde el momento en que murió, esa propiedad pasó a ser tuya. Aquí está el documento, todo firmado y en regla. Mire los papeles que me pasó». Ahí estaba el nombre de mi abuelo, su firma temblorosa y mi nombre como el único heredero de la casa. Pregunté si estaba seguro, si no había algún error, y don Raúl me explicó que mi abuelo lo había arreglado todo hace un año, cuando empezó a sentirse mal. «Quería que tú tuvieras un lugar seguro», dijo. Me contó que las cosas en casa no estaban fáciles para ti. Le conté lo que había pasado, lo de mi madre vaciando mi cuarto, lo de Sofía tomando mi lugar. Don Raúl frunció el ceño y miró los papeles de nuevo. «Con este testamento, tú eres el dueño», dijo. «Nadie puede sacarte de ahí, y si quieres, puedes decidir quién se queda y quién se va. Es tu derecho legal». Salí de la oficina con las llaves de la casa en una mano y el testamento en la otra. Por primera vez en días, sentí que tenía el control. Caminé de vuelta a casa, y mientras subía los escalones del porche, supe exactamente lo que iba a hacer. Cuando entré a la casa con el testamento en la mano, sentí una mezcla de nervios y algo que no podía explicar del todo, como si por fin tuviera el poder de cambiar las cosas. El papel que me había dado don Raúl era mi arma, y estaba listo para usarla. La sala estaba vacía, pero podía oír voces en la cocina, mi madre hablando con Carlos y el ruido de Sofía moviendo cosas arriba, probablemente decorando mi antiguo cuarto como si fuera suyo para siempre. Respiré hondo, ajusté mi agarre en los papeles y caminé hacia ellos. Mi madre estaba lavando platos, o fingiendo que lo hacía, mientras Carlos estaba sentado en la mesa con una cerveza en la mano. Levanté la voz para que me oyeran claro. «Necesito que vengan todos a la sala ahora», dije, tratando de sonar firme, aunque por dentro mi corazón iba a 1000 por hora. Mi madre se dio la vuelta, frunciendo el ceño, y Carlos me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «¿Qué pasa ahora?», dijo mi madre, secándose las manos con un trapo. «Estoy ocupada. Punto». «Es importante», respondí. «Y quiero que Sofía baje también». Ella rodó los ojos, pero gritó hacia las escaleras. «Sofía, baja un momento». Luego me miro de nuevo. «¿Qué es esto, un drama?». «Ya te dije que tus cosas están en el garaje, no hay nada más que hablar», no respondí, solo caminé a la sala y me senté en el sofá, esperando. Carlos entró detrás de mi madre, y un minuto después, Sofía bajó las escaleras con cara de fastidio. «¿Qué quieres?», dijo, cruzándose de brazos. «Estoy ocupada arreglando mi cuarto». «Ya no es tu cuarto», dije, mirándola directo a los ojos. Y antes de que alguien pudiera interrumpirme, puse el testamento sobre la mesa de centro. «Esto es el testamento de mi abuelo. Me dejó la casa. Toda la casa. Legalmente, yo soy el dueño ahora». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía cortarlo con un cuchillo. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Carlos dejó la cerveza en la mesa y se inclinó hacia adelante, como si no hubiera entendido. Sofía solo me miró, con los ojos bien abiertos, y luego soltó una risita nerviosa. «¿Qué? Eso no tiene sentido», dijo. «Sí tiene sentido», respondí, abriendo el documento para que lo vieran.
Aquí está, firmado por mi abuelo y registrado por su abogado. La casa es mía desde el momento en que él murió. Fui a verlo hoy, y me lo confirmó todo. Mi madre agarró el papel con manos temblorosas y empezó a leerlo, como si buscara algún error, alguna forma de probar que yo estaba mintiendo. Pero no había nada que discutir. Don Raúl había sido claro, el testamento era legal, y yo tenía todo el derecho sobre la propiedad. Carlos se levantó y se puso al lado de mi madre, mirando por encima de su hombro. Esto no puede ser, murmuró. Vivimos aquí hace años. Sí, pero la casa nunca fue de ustedes, dije. Era de mi abuelo, y él decidió dejármela a mí. No a ti, no a mamá, no a Sofía. A mí. Sofía se cruzó de brazos otra vez y soltó un bufido. ¿Entonces qué? ¿Vas a echarnos o qué? Porque yo no me voy a ir de mi cuarto tan fácil. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, y finalmente lo hizo. Pero no fue lo que esperaba. En lugar de enojarse o gritar, su cara cambió de repente. Puso el testamento en la mesa y me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bueno, hijo, no sabía nada de esto, dijo, suavizando la voz. Si el abuelo quería que tuvieras la casa, está bien. Somos familia, no hay problema. No tienes que ponerte así, me quedé mirándola, sorprendido. Ayer me había echado de mi propio cuarto sin pestañear, y ahora, de repente, estaba hablando como si fuéramos los mejores amigos. No me digas, hijo, como si nada, respondí. Ayer vaciaste mi cuarto y me dejaste dormir en el sofá. El mismo día del funeral de mi abuelo. No me vengas con eso de familia ahora. Ella se acercó un poco, todavía con esa sonrisa falsa. Mira, sé que estás molesto, y lo entiendo. Fue un malentendido. No sabía lo del testamento, y solo quería que Sofía estuviera cómoda. Pero ahora que lo explicas, podemos arreglarlo. Podemos devolverte tu cuarto, no hay problema, Carlos asintió, siguiéndole el juego. Sí, claro, podemos mover las cosas de Sofía otra vez. No hace falta pelear por esto. Sofía, en cambio, no estaba tan dispuesta a ceder. Espera un segundo, dijo, alzando la voz. Yo no voy a volver a ese cuarto chiquito de huéspedes. Ya me mudé, y me gusta ahí. Si él quiere la casa, que haga lo que quiera, pero yo no me muevo, punto. Cállate, Sofía, dijo mi madre, cortante, y luego volvió a mirarme. Mira, no queremos problemas. Somos tu familia, y podemos vivir aquí todos juntos, como siempre. No tienes que hacer nada drástico. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi madre no estaba arrepentida, ni siquiera sorprendida del todo. Estaba asustada. Sabía que si yo era el dueño, podía echarlos a todos en cualquier momento, y estaba tratando de manipularme para que no lo hiciera. Quería hacerme sentir culpable, como si yo fuera el malo por reclamar lo que era mío. Pero no iba a caer en eso. No después de lo que me habían hecho. No, dije, levantándome del sofá. No vamos a vivir todos juntos como siempre. Esto no es un favor que les estoy haciendo. La casa es mía, y si quieren quedarse aquí, van a tener que seguir mis reglas, punto. ¿Qué reglas?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. Primero, van a pagarme alquiler, dije, cruzándome de brazos. Todos ustedes, tú, mamá, Sofía. Esta casa no es gratis para nadie. Segundo, van a encargarse de la comida y el aseo. Cocinar, limpiar, todo eso. Yo no voy a ser su sirviente mientras ustedes viven aquí como si nada. Mi madre se rió, pero fue una risa nerviosa. ¿Alquiler? ¿En serio? Soy tu madre, no tu inquilina, punto. Pues ahora sí lo eres, respondí. Y si no les gusta, pueden irse. Pero les doy 24 horas para decidir. Si no aceptan mis condiciones, mañana mismo empiezo el proceso para sacarlos legalmente. El abogado me dijo que puedo hacerlo. Sofía soltó un grito corto, como si no pudiera creerlo. Esto es ridículo. No voy a pagarte nada, ni a fregar pisos como tu esclava. Entonces empieza a empacar, dije, encogiéndome de hombros. No es mi problema, Carlos levantó las manos, tratando de calmar las cosas. Espera, no nos apresuremos. Podemos hablar de esto, llegar a un acuerdo, punto. No hay nada que hablar, dije. ¿Es eso o se van? Tienen hasta mañana a esta hora para darme una respuesta. Si no, llamo al abogado y empiezo los trámites. Sin decir más, agarré el testamento y subí a lo que había sido mi cuarto.
Sofía estaba allí, sentada en mi cama, pero cuando me vio entrar con esa cara, se levantó rápido y salió sin decir nada. Tiré mis cosas en el suelo, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Pero sabía que no iba a ser fácil, esa noche fue tensa. Oía a mi madre y Carlos discutiendo en voz baja en su cuarto, y Sofía pasó un buen rato hablando por teléfono, quejándose con alguien. Nadie me habló, nadie intentó acercarse. Dormí en mi cuarto, con la puerta cerrada, y aunque estaba agotado, no pude descansar del todo. Sabía que estaban planeando algo, pero no me importaba. Tenía el testamento, tenía la ley de mi lado, y no iba a ceder. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y los encontré a los tres sentados en la mesa. Mi madre me miró, todavía con esa sonrisa forzada, pero ahora había algo más en sus ojos, resignación. Carlos tenía cara de pocos amigos, y Sofía apenas levantó la vista de su teléfono. Bueno, dijo mi madre, después de un silencio incómodo. Hablamos anoche y decidimos que vamos a quedarnos. Si quieres tu alquiler y que hagamos esas cosas, está bien. Pero no seas tan duro con nosotros, somos tu familia. Punto. No es negociable, dije, cortándola. Pagan lo que les digo, y hacen lo que les digo. Si no, ya saben dónde está la puerta. Carlos suspiró, y Sofía murmuró algo por lo bajo, pero nadie se atrevió a discutir más. Habían aceptado, aunque fuera a regañadientes. Las 24 horas habían pasado, y no tenían otra opción. Por primera vez en mi vida, los tenía justo donde quería. Habían pasado 2 meses desde que mi madre, Carlos y Sofía aceptaron mis condiciones. Al principio, todo parecía ir bien, o al menos tan bien como podía ir algo así. Ellos pagaban el alquiler que les puse, una cantidad razonable, pero suficiente para que sintieran el peso de mi autoridad. También se encargaban de la comida y el aseo, aunque lo hacían de mala gana. Mi madre fregaba los platos con cara de piedra, Carlos cortaba el césped murmurando por lo bajo y Sofía cocinaba lo mínimo para cumplir, siempre dejándome las obras más secas. No me importaba. Por primera vez, sentía que tenía el control de mi propia casa, y eso valía más que cualquier plato decente, pero con el tiempo, las cosas empezaron a tensarse otra vez. Carlos era el que más lo resentía. Lo veía en su cara cada vez que me entregaba el dinero del alquiler, o cuando le pedía que arreglara algo en el jardín. Esto no es vida, lo oí decir un día, mientras hablaba con mi madre en la cocina. Pagarle a tu hijo como si fuera un casero, y encima tener que seguir sus órdenes. No lo soporto más. Mi madre no decía mucho, solo asentía, pero yo sabía que ella tampoco estaba feliz. Sofía, por otro lado, se quejaba todo el tiempo, aunque nunca hacía nada para irse. Supongo que el alquiler que le cobraba era más barato que cualquier otra opción que tuviera por ahí. Un día, a finales del segundo mes, Carlos me llamó a la sala. Estaba sentado en el sofá, con una maleta a su lado, y mi madre estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Mira, empezó, frotándose las manos como si estuviera nervioso. No puedo seguir así. Necesito un tiempo para solucionar esta situación con mi hijo. Me voy por un rato, hasta que encuentre una forma de arreglar esto. Lo miré, sorprendido pero no tanto. Está bien, dije, encogiéndome de hombros. Si no quieres estar aquí, no te voy a obligar. Mi madre lo miró como si le hubieran clavado un cuchillo. Carlos, no puedes irte, dijo, con la voz temblando. Eres todo para mí. Lo siento, respondió él, levantándose y agarrando su maleta. Pero no voy a seguir viviendo como esclavo en la casa de tu hijo. Y así, sin más, salió por la puerta. No lo volví a ver. Después de eso, todo cambió. Mi madre se volvió más fría, más distante. Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con un tono cortante que me ponía los nervios de punta. Sofía se quedó, supongo que porque su padre no tenía dinero para mantenerla en otro lado, y el alquiler aquí era lo más barato que podía encontrar. Pero el ambiente en la casa se puso pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. 2 semanas después de que Carlos se fue, pasó algo que me dejó helado. Era una noche cualquiera, y yo estaba en mi cuarto leyendo un libro que había encontrado en el desván de mi abuelo. Oí voces abajo, en la cocina, y algo en mí me dijo que bajara a escuchar. Me acerqué sigiloso por las escaleras y me paré cerca de la puerta, donde podía oír sin ser visto. Era mi madre hablando con Sofía, y lo que decían me paralizó. Estoy harta de él, dijo mi madre, con la voz baja pero llena de veneno. Desde que se fue Carlos, todo es peor.
si tan solo pudiéramos librarnos de él por un tiempo, vivir tranquilas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Sofía, y aunque sonaba dudosa, había curiosidad en su tono. Una cena, respondió mi madre. Algo que lo mande al hospital por unos días. Nada que puedan culparnos, solo un accidente. Hay veneno para ratas en el garaje, podríamos mezclarlo en su comida. Nadie lo sabría. Sofía se rió, como si fuera una broma, pero luego dijo, si lo hacemos bien, sí. Podría funcionar. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiéndome en los oídos. No podía creer lo que había oído. Mi propia madre y Sofía planeando intoxicarme, como si fuera un problema que podían borrar. Me senté en la cama, temblando, pero no tomé una decisión rápida. Tenía que pensar, tenía que ser listo. Sabía que el día siguiente era cuando planeaban hacerlo, así que decidí esperar y actuar con cabeza. A la mañana siguiente, un sábado, me levanté temprano y llamé a don Raúl, el abogado de mi abuelo. Le conté todo, palabra por palabra, y le pedí consejo. Él escuchó en silencio, y cuando terminó, habló con calma pero firme. Si quieres vengarte de ellas y no solo echarlas, haz esto, espera a la cena que preparen. Deja que sigan con su plan, pero llama a la policía después y pide que analicen la comida. Si hay pruebas de que intentaron hacerte daño, enfrentarán cargos legales. Pero necesitas evidencia sólida, algo que no puedan negar. Grábala si puedes. Colgué el teléfono y supe que eso era exactamente lo que iba a hacer. Mientras mi madre y Sofía todavía dormían, bajé a la cocina y escondí una pequeña grabadora de audio que tenía guardada desde hace años. La puse detrás de una lata en la encimera, donde no la verían, y la dejé encendiendo. Luego subí a mi cuarto y esperé. Pasaron las horas, y cerca de las 2 de la tarde, Sofía subió a mi puerta. Oye, dijo, con una sonrisa que nunca le había visto, demasiado amable para ser real. Baja a comer, hice algo especial hoy. Ya voy, respondí, fingiendo normalidad. Bajé con ella, pero antes de sentarme, dije, subo un segundo a mi cuarto, olvidé algo. Corrí arriba, agarré la grabadora y la escuché rápido. Y ahí estaba, mi madre diciendo, pon el veneno en su plato, solo un poco, que no se note. Con eso basta para que se sienta mal un par de días. Sofía respondiendo, listo, ya está mezclado, tenía las pruebas. Llamé a la policía desde mi cuarto y les dije que necesitaba ayuda urgente, que alguien había intentado envenenarme. 15 minutos después, 2 oficiales estaban en la puerta. Mi madre y Sofía se quedaron pálidas cuando los vieron entrar. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre, con la voz temblando. Señora, vamos a revisar la comida, dijo uno de los policías. Analizaron mi plato, y no tardó mucho, encontraron restos de veneno para ratas. Les entregué la grabadora, y cuando la escucharon, no hubo nada que pudieran decir. Las esposaron allí mismo, mientras mi madre gritaba que era un malentendido y Sofía me miraba con puro odio. Una semana después, estábamos frente a un juez. Presente la grabación y el informe de la policía. El abogado de mi madre intentó defenderlas, pero no había escapatoria. El juez las declaró culpables de uso de sustancias tóxicas con intención de causar daño, asociación para delinquir y tentativa de homicidio agravado. La sentencia fue clara, 16 años de prisión para cada una. Mi madre me miró una última vez antes de que se la llevaran, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré, un odio tan profundo que casi me hizo sentir pena. Casi, cuando volví a la casa, el silencio fue lo primero que noté. No había gritos, ni pasos, ni tensión. Solo paz. Pasé los días siguientes sacando sus cosas, la ropa de Sofía, los trastos de mi madre, todo lo que habían dejado atrás. Lo tiré o lo doné, no me importaba. Limpié la casa de arriba abajo, pinté las paredes, arreglé el jardín como lo hacía mi abuelo. Quería que fuera mía de verdad, un lugar que honrara su memoria. Ahora, sentado en el porche con una taza de café, miro el atardecer y siento que por fin estoy donde debo estar. Mi abuelo me dio esta casa para que tuviera un hogar, y aunque el camino fue duro, lo conseguí. La soledad no me pesa, es un regalo. Y sé que, donde quiera que esté, él estaría orgulloso. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.